El apóstol Santiago y su santuario en Compostela. El nombre Santiago es la traducción de Iácobos, transliteración griega del nombre Jacob. Entre los apóstoles de Cristo hubo dos que tuvieron este nombre. Uno se conoce como el mayor y otro como el menor. Su nombre se transformó cuando se le antepuso la palabra San. Así, de las palabras San y Jacob surgió el nombre Santiago. Por esta razón, no se le dice San Santiago. El nombre derivó también en Santiago, Diego o Jaime. Santiago el Mayor nació en Betsaida, Galilea. Fue hijo de Zebedeo y Salomé y hermano de San Juan Evangelista. Fue pescador hasta que Jesús lo invitó a ser su discípulo. Con su hermano Juan y el apóstol Pedro, tuvo el privilegio de ser testigo de la transfiguración de Cristo. Y de la oración en el huerto de Getsemaní. Después de la resurrección de Cristo, predicó en España. Cuando se detuvo para orar en la ribera del Ebro en Zaragoza, cuenta la tradición que ahí, sobre un pilar, se le apareció la Virgen María para animarlo a continuar con su misión hacia el norte. Este fue el origen de la devoción a la Virgen del Pilar, llamada también la Pilarica. Animado por la aparición, el apóstol continuó hacia el norte y llegó hasta lo que los romanos llamaban Finisterre, fin del mundo, en la actual Galicia. Después de su viaje misionero, regresó a Palestina. Fue el primer obispo de Jerusalén hasta que, entre los años 42 y 44, se convirtió en el primer apóstol mártir al ser torturado y decapitado por orden de Herodes Agripa. Sus discípulos trasladaron sus restos hasta Galicia, primero por mar y luego por tierra. Y ahí los sepultaron. Durante las persecuciones, los fieles ocultaron la tumba para que no fuera profanada. Y lamentablemente, con el paso de los años, quedó en el olvido y el abandono hasta que, en el año 813, un eremita observó que durante la noche aparecía un especial resplandor, como estrellas, sobre un montículo del bosque, y fue a decírselo al obispo Teodomiro. El jerarca, acompañado de un séquito, acudió al lugar y descubrió el sepulcro de piedra con el cuerpo del apóstol. Los resplandores que sirvieron para el encuentro del santo dieron pie para que al lugar se le llamara Campus Stelae, o Campo de la Estrella, de donde derivó el nombre de Compostela. El rey Alfonso edificó el primer santuario que llegaría a ser la actual catedral. Los milagros se sucedieron atrayendo a peregrinos de tierras lejanas y así se fue trazando el camino a Santiago. En el año 711, los musulmanes invadieron la península ibérica desde el norte de África y dominaron a los cristianos. En estas circunstancias surgió la historia más popular sobre el santo. El 23 de mayo del año 844, el ejército cristiano, bajo las órdenes de Ramiro I de Asturias, luchaba contra los musulmanes comandados por Abderramán II en la zona del castillo del Clavijo, al norte de España. De pronto, vieron aparecer la figura del apóstol montado sobre un caballo y luchando en su favor. Esto alentó a los cristianos y pudieron expulsar a los musulmanes de ese lugar.
Después de aquella batalla, el pueblo convirtió al apóstol en el patrón de la reconquista de España. Esto hizo que se dejara de representar con la túnica y manto característicos de los apóstoles para comenzarlo a representar como guerrero, montado a caballo, con clámide militar, espada, estandarte con la cruz de Santiago y los moros vencidos a sus pies o bajo su caballo. A partir del siglo XIII, época de las grandes peregrinaciones, también comenzó a vestirse con los atributos de peregrino: la cerna o esclavina, bordón, concha, sombrero de alas y calabaza. La estructura fundamental de su santuario es medieval, de tipo románico y gótico, como se puede ver en estos dibujos y en el llamado Pórtico de la Gloria. Posteriormente, tuvo cambios importantes de tipo renacentista y barroco que modificaron su exterior y el altar principal. Detrás del altar mayor, en una pequeña capilla, los fieles pueden venerar las reliquias del apóstol que se conservan dentro de una urna de plata. El gigantesco incensario de la catedral es llamado en gallego botafumeiro. Se utiliza en la apertura y cierre de la Puerta Santa y otras solemnidades. Para balancearlo, es necesario el trabajo en equipo de 6 u 8 hombres. Alcanza una velocidad de entre 70 y 80 kilómetros. El Camino de Santiago tiene varias opciones, desde Roma, Francia, España o Portugal. El más conocido es el francés, que continúa por el norte de España. Cada peregrino elige cuántos kilómetros desea caminar. Durante todo el camino hay indicaciones, posadas y servicios económicos para los peregrinos, muchos de los cuales suelen tomar la foto de sus zapatos. La concha o vénera es utilizada por los peregrinos como distintivo.
La fiesta de Santiago el Mayor se celebra el 25 de julio y cuando ésta cae en domingo se considera un año santo o un año jacobeo.